Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo. Muy buenos días y muy feliz 2022 para todos aquellos oyentes consecuentes que aún hoy, tan temprano, nos escuchan en distintos puntos de la provincia. Queremos arrancar este programa número 199. Estamos a un programa de los 200. Este programa 199 lo queremos arrancar con el augurio, el deseo de que este año sea el mejor año posible, que tengamos salud, que tengamos trabajo, que nuestros seres queridos estén bien y también, ¿por qué no?, que este año sea con algunas monedas más que el año pasado. Nosotros no nos tomamos vacaciones, vamos a estar todo enero y todo febrero junto a todos ustedes. Hoy vamos a compartir un programa interesante donde vamos a hablar mucho de la sequía que lamentablemente está castigando de forma muy fuerte, tanto a la ganadería como a la agricultura, como a la lechería y demás actividades productivas de Entre Ríos. El maíz está sufriendo muchísimo, va a haber seguramente una caída importante, significativa de los rendimientos y por tanto de la producción. Esto impacta directamente en actividades como la avicultura, como la lechería, como la ganadería misma, como la actividad porcina, porque, insisto, el maíz es un cultivo clave para Entre Ríos. Esta semana, a propósito de estos temas, el jueves pasado, el jueves 30, el ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Balay, recibió a los referentes de la mesa de enlace de Entre Ríos, donde, recibió algunos planteos. En primer lugar, los referentes del campo pidieron la declaración de la emergencia agropecuaria a propósito de esta sequía demoledora, pero también hablaron del tema que a todos preocupa, no solamente a los productores, a los ciudadanos urbanos también nos preocupa, que es la presión fiscal de la Argentina, que cada vez es mayor, y de Entre Ríos. Le plantearon al ministro Balay que el sector agropecuario no tiene margen para suba de impuestos, y tampoco, y mucho menos, para la creación de nuevos impuestos. Esto a propósito de la aprobación del Consenso Fiscal 2022, que habilita a las provincias no solamente a aumentar impuestos, sino también a crear nuevos gravámenes. Bueno, el sector le advirtió al ministro Balay que no hay espacio para mayor presión fiscal. Hay que recordar en este sentido un informe de FADA, donde FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, donde ubica a Entre Ríos como la provincia con mayor presión fiscal de la zona pampeana. De este tema vamos a hablar con Edgardo Schneider, que es el presidente de la Federación de FEDECO, la Federación de Cooperativas Entrerrianas. También lo vamos a hablar con Diego Mayer, que es el presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Con Mayer, además, vamos a preguntarle, o mejor dicho, a pedirle que nos cuente algunos
detalles de un informe muy interesante que la Bolsa elaboró en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, que tienen que ver con la extensión de la tierra, con la cantidad de productores que trabajan en campos arrendados. Vamos a pedirle algunos números de ese trabajo y también lo vamos a interrogar en las políticas a aplicar para que algunos números que son realmente preocupantes de ese informe puedan comenzar a revertirse. Sobre el final de nuestro programa vamos a compartir un audio del presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos H. Toni, en donde realiza un balance de este 2021 que acaba de finalizar. Vamos a escuchar un poquito de música, obviamente alusiva a estas fechas, y después sí entramos de lleno con nuestro programa. Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Bien, en este primer programa de 2022 ya estamos en contacto con el presidente de la Federación de Cooperativas de Entre Ríos, la FEDECO, Edgardo Schneider, porque el último jueves, todos ustedes saben, el ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Balay, recibió a los principales referentes de la mesa de enlace de Entre Ríos para analizar dos temas que son que causan mucha preocupación en el sector. Por un lado, el tema de la presión fiscal. Ustedes saben que se aprobó el Consenso Fiscal 2022 que habilita a las provincias a aumentar los impuestos y todavía más, a crear nuevos gravámenes. Y el otro tema es el urgente, es el que realmente genera
una enorme preocupación porque con solo andar por la ruta y mirar para los costados, cualquiera puede ver el mal estado, por ejemplo, en el que están los maíces, que es el de la sequía, que está realmente demoliendo los cultivos, las pasturas, los campos naturales. Y bueno, todos estos temas fueron analizados, tratados por la mesa de enlace con el ministro Balay. Vamos a saludarlo entonces a Edgardo Schneider. Buenos días, Edgardo. Danilo Lima te saluda y te desea un muy feliz 2022. Sí, muy buenos días, Danilo, y bueno, para ustedes también, muy feliz año nuevo. La verdad que en un día de año nuevo hablar de estos temas realmente, a ver, no es lo más grato, pero bueno, es lo urgente, es lo necesario. Y bueno, como vos bien dijiste, el jueves 30 estuvimos reunidos con el ministro de Economía, la mesa de enlace completa, llevándole las preocupaciones del sector agropecuario, que son muchas, como vos bien lo mencionaste, la presión fiscal por un lado, pero bueno, lo más angustiante en este momento es la sequía que estamos atravesando en Entre Ríos y en prácticamente gran parte del país. Uh-huh. Vos bien sabés que Entre Ríos es una provincia muy productiva y que depende mucho de la cosecha de los granos gruesos, porque todo el maíz que se puede producir en Entre Ríos también se consume en Entre Ríos. Uh-huh. y ni siquiera alcanza. Claro. Así que la parte de granjas avícolas y granjas porcinas está más que preocupada, porque esta cosecha de maíz va a ser un total fracaso, y en gran parte del país va a ser fracaso, y todos estos bichos hay que seguirlos alimentando. Uh-huh. Y el costo, lógicamente que el costo va a aumentar, porque va a haber que traer maíz de provincias a veces no tan cercanas, así que todo esto preocupa y mucho. Y bueno, aparte de las pérdidas directas que va a tener el sector por este fracaso de cosecha, es realmente alarmante. Sobre todo porque el maíz es un cultivo muy caro de hacer, ¿no? Requiere más plata que la soja, por ejemplo, que es el otro cultivo de verano importante. Sí, tal cual, el maíz es el cultivo más caro para hacer, porque bueno, su semilla es cara, los fertilizantes ni hablar, porque bueno, los fertilizantes han aumentado en dólares terriblemente. Así que bueno, el panorama es bastante complicado. Bueno, todo eso lo pudimos hablar con el ministro de Economía, y bueno, lo vimos al ministro de Economía muy receptivo de todo esto. La promesa que nos hizo es de trasladar todo esto al gobernador y también al ministro de la Producción. Y una cosa muy importante, muy interesante, es que en esta primera semana de enero nos vamos a volver a reunir. Ajá. para seguir analizando esta problemática y buscándole la vuelta a ver de qué forma podemos traer alivio a los productores. Uno imagina que, ustedes el jueves pidieron la declaración de la emergencia agropecuaria. Supongo que en algún sector de la provincia también ameritará el desastre agropecuario, porque las pérdidas son muy grandes. Los números que dio esta semana la Bolsa de Cereales a través del CIBER son contundentes en términos de pérdida de rendimiento de maíz y también de soja de primera, de soja de segunda. Uno imagina que esto, que el gobierno va a declarar, el gobierno provincial va a declarar la emergencia agropecuaria. La pregunta es, para que esto entre efectivamente en vigencia, tiene que ser homologado por la Nación. ¿Hay algún tipo de compromiso del gobierno provincial de gestionar rápidamente esta situación? Sí, el compromiso del gobierno está, por supuesto que lo va a hacer. Y bueno, el año pasado, por ejemplo, no se pudo dar porque la sequía era por sectores, por departamentos. Claro. No era como este año, que toda la provincia está afectada. Indiscutiblemente la emergencia se tiene que dar. Bien. El otro tema central, eterno además, porque lamentablemente vivimos en un país donde
la presión fiscal no afloja, no solamente para el campo, ¿no? Los ciudadanos urbanos también vamos a tener ahora en marzo, cuando empiecen a llegar las nuevas boletas de todos los impuestos, vamos a tener aumentos bastante salados. ¿Por qué? Bueno, partimos de un año, o terminamos un año de 50% de inflación. ¿Qué les dijo el ministro? Pues ustedes le plantearon muy concretamente que no hay espacio para ningún aumento. ¿Qué les dijo el ministro en este tema de la presión impositiva, básicamente el impuesto inmobiliario rural? Sí, por supuesto, nosotros ya lo venimos planteando desde hace bastante tiempo, que el productor ya no tiene espalda para más impuestos, ni tampoco para incrementos. Ajá. Esto se lo planteamos ayer de vuelta, y bueno, él, como te dije antes, estaba muy receptivo a seguirlo analizando, o sea, también es consciente de esta realidad, trasladárselo al gobernador, esa fue la promesa, y bueno, y como te digo, en la semana esta 1 de enero, nos vamos a volver a reunir y lo vamos a seguir charlando este tema, porque bueno, no hay margen para aumentos de ningún tipo. Bien, Edgardo, bueno, terminamos recién el 2021, que fue un año muy duro, muy complicado. Lamentablemente la situación económica sigue siendo muy difícil, muy difícil. ¿Cuál sería el balance que hacen desde FEDECO? ¿Cómo atravesaron este 2021 las cooperativas que están afiliadas a FEDECO? ¿Qué tan duro fue? Porque uno supone que la cosa estuvo bastante complicada. A ver, el balance del 2021 para las cooperativas, honor a la verdad, no fue malo. Ajá. Porque, a ver, se nos fue complicando hacia fin de año. O sea, la campaña de cosecha fina y la campaña de soja y maíz anteriores, ajá, no fueron malas. Ajá. Y los precios de los insumos todavía estaban a 1/3 de lo que están hoy. Por lo tanto, la ecuación de estos tres cultivos fue buena. Claro. Para el productor y para las cooperativas. Se complicó ahora con el maíz y la nueva soja, donde en vez de pagar un fertilizante de $400, estamos pagando fertilizantes de $1.100 y $1.200. Un disparate. O sea que la complicación se da ahora. Las nuevas campañas, los productores se han endeudado, por lo tanto esto le va a pegar a las cooperativas y le va a pegar a todo el sector. Esa es la mayor preocupación. Claro, o sea que vamos a tener un 22 bastante difícil. El 22 yo creo que lo vemos más complicado que el 21. Lamentablemente yo siempre soy optimista y trato de dar un mensaje optimista, pero lamentablemente al año 22 lo veo muy complicado. Sí. Bueno, no es el único que lo ve complicado. Muchos creemos que va a ser un año muy difícil, sobre todo porque en un país donde las variables económicas están totalmente dislocadas, es imposible vivir en un país con 50% de inflación anual, con emisión, con la crisis de la deuda. Uno supone que siempre los que trabajan y los que producen van a ser los que van a tener que lamentablemente enfrentar el ajuste cuando el ajuste sea inevitable, o cuando el gobierno entienda que un ajuste es, por más que no nos guste y que nadie lo quiera, es inevitable porque está todo desmadrado, ¿no es cierto? Sí, tal cual, pero vos me decís inflación del 50% en pesos y yo te estoy hablando de también una inflación en dólares terrible que hemos tenido. Que eso agrava aún más la situación. Claro, sí, el ejemplo de los fertilizantes es muy, muy elocuente en ese sentido. Edgardo, gracias por la atención, vamos a seguir en contacto en este 2022. El deseo, más allá de lo que recién hablábamos, es que nos vaya bien,
o nos vaya lo mejor posible, ¿no? Insisto, con las reservas de un país que está bastante complicado. Un muy feliz año para toda la gente del cooperativismo entrerriano, para FEDECO en especial. Un saludo muy grande y la gratitud de siempre. Igual para ustedes, un agradecimiento enorme a los medios de comunicación que siempre están atentos a todo lo que está pasando, y que para nuestro sector es muy importante poder comunicar a través de ustedes. Así que es mi deseo el que tengan un muy buen año, el mayor de los éxitos, y que podamos seguir trabajando juntos. A ver, este país lo sacamos adelante trabajando solamente. Seguro. Y en la medida que podamos erradicar la corrupción, lo vamos a sacar más rápido adelante todavía. Ojalá así sea. Que tenga buen día, Edgardo. Un fuerte abrazo. Ahí estaba entonces Edgardo Schneider, el presidente de FEDECO, la Federación Entrerriana de Cooperativas. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coordinamos la acción de nuestros asociados en pos del progreso, la defensa de la producción, comercialización e industrialización de granos y demás actividades afines. Desde 1979 representamos a cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la provincia, pilar fundamental de nuestra Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Trabajamos junto a otras entidades en acciones tendientes a consolidar la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales en comunión con la sociedad. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528, Paraná. Teléfono 407-2979. Somos Confederaciones Rurales Argentinas, una asociación civil gremial cuyo objetivo central es la defensa del productor agropecuario y sus intereses. Nucleamos a más de 300 rurales de todo el país, que dan sustento a 16 confederaciones y federaciones rurales que son el pilar de CRA. Una entidad sin fines de lucro, una entidad gremial que propende al fomento y desarrollo de las actividades agropecuarias, una entidad que coordina las acciones de todas las entidades que agrupa y se integra con asociaciones de similares características. Somos CRA. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. ¡Feliz Año Nuevo para todos! ¡Zapucay, Zapucay, mujeres! Despidamos el año viejo bailando sin descansar, con Miguel Figueroa y su grupo singular, que se vista de alegría para la pena olvidar. Esperar el año
año nuevo lleno de felicidad. Chau, 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 año viejo. Hola, ¿qué tal, año nuevo? Chau, 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 año viejo. Hola, ¿qué tal, año nuevo? Yo te despido, año viejo. ¿Y cómo lo vas a despedir al año viejo, hermano? Vete a brindar sin resuello y te recibo, año nuevo. A ver cómo lo vas a recibir al año nuevo. Bien borrachito y con sueño. Eso nomás. Recibamos el año nuevo lleno de felicidad. Si no hay silla, dele al vino hasta que no aguante más. Y si le queda un restito, no se me vaya a quedar. Dejen bailar las mujeres y todo el mundo a cantar. Chau, 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 año viejo. Hola, ¿qué tal, año nuevo? Chau, 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 año viejo. Hola, ¿qué tal, año nuevo? Yo te despido, año viejo. ¿Y cómo lo vas a despedir al año viejo? Vete a brindar sin resuello y te recibo, año nuevo. ¿Y cómo lo vas a recibir al año nuevo? Bien borrachito y con sueño. Levantemos la copa en alto y brindemos por esta Navidad, por un próspero año nuevo. Brindemos por toda nuestra música, por toda nuestra juventud y la paz en nuestra querida Argentina. Brindemos, familia, brindemos. Chau, 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 año viejo. Hola, ¿qué tal, año nuevo? Chau, 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 año viejo. Hola, ¿qué tal, año nuevo? Chau, 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 año viejo. Hola, ¿qué tal, año nuevo? Chau, 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 año viejo. Que Dios los bendiga, es el deseo de Miguel Figueroa y su conjunto. Hola, ¿qué tal, año nuevo? Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. En la continuidad de Código Campo ya estamos en contacto con el presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Diego Mayer, porque la Bolsa, viene trabajando ya hace un tiempo en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y en este marco están elaborando una serie de informes que son realmente muy interesantes porque aportan datos, ya no opinión, sino datos, y esto es importantísimo, entre otras cosas, no solamente para analizar la situación de cada una de las actividades productivas de la provincia, sino también para tener elementos contundentes para que se definan a partir de esos datos eventuales políticas de Estado. Este último informe, para decirlo correctamente, este último trabajo está vinculado con la extensión de las explotaciones agropecuarias, con los arrendamientos, que es un tema, yo diría, que hay que discutirlo y a veces da la sensación de que hay como una resistencia a debatir estos temas que son importantísimos porque
insisto, tienen que ver con la realidad del sector agropecuario entrerriano. Diego, buenos días. Danilo Lima te saluda y te desea un muy buen 2022. Buen día, Danilo, ¿cómo te va? La verdad que, como venías diciendo, te estaba escuchando, en este año nos hemos propuesto tratar de agregarle una pata que entendíamos que le faltaba a la información de la bolsa, que era la parte económica. Uh-huh. Por eso, dado que en comparación con el resto de las bolsas del país, por ahí somos una institución un poco más chica, con menos recursos, decidimos hacer un convenio con alguien que tenga expertise en la materia, por eso salió lo de ciencias económicas, y por ahí para poner está bueno, creo, esto lo que se logra con estos informes, porque es información que sale de muchas fuentes oficiales. Uh-huh. Son de datos que existen, pero por ahí no están visibilizados, ¿no? Están uh-huh. en algún censo, en alguna publicación que haga algún ministerio nacional o provincial. Entonces, de distintas fuentes, por ahí con el uso de metodología acorde para esto, se pueden ir relevando esa información, cruzarla y llegar a datos interesantes como estos informes que periódicamente se van publicando. Y puntualmente el último que comentabas hacía referencia a eso, a el tema de el tamaño promedio de las explotaciones agrícolas, la cantidad de explotaciones que hay en la provincia y la evolución que ha tenido de los últimos 20 años de esta parte. Uh-huh. Y la verdad que salen, como decías vos también, son datos y no es opinión, más allá de la opinión que cada uno pueda tener. Claro. Estos son datos que surgen de la realidad y muestran, por ahí ayudan a explicar lo que pasa, ¿no? Uno puede colegir leyendo el trabajo, el informe, que hay una mayor concentración de la tierra. ¿Esto es así? Sí, tal cual. Es un fenómeno en realidad nacional, pero se replica en nuestra provincia también. Es como que hay, si uno mira la curva más larga de varios años de esta parte, ve que subió las hectáreas productivas, pero bajó la cantidad de explotaciones productivas. Ajá. Por lo tanto, se entiende por explotación a una unidad productiva de una empresa, llamémosle agropecuaria, familiar o lo que fuese, pero hay un claro proceso de concentración. Claro. Y uno lo ve en cada uno de los lugares donde está en su actividad. En el caso mío, en la cooperativa que estoy, lo ve en los productores tal cual. Uno lo ve y lo hablamos con el resto de los colegas de la bolsa que por ahí están en otros acopios también. Se ve esa situación de cada vez menos productores de los chicos, digamos. Claro, ¿no? Más producción y menos productores. Menos productores, menos gente viviendo en el campo. Uh-huh. Por ahí en algunos lugares es más notorio que otros. En la zona puntualmente acá de Crespo y zona de influencia, todavía hay mucha gente viviendo en el campo, porque por ahí tienen actividades más mixtas, no son solo agricultores, sino que lo complementan con avicultura, ya sea de carne o de huevo, con tambo, con otra cosa. Uh-huh. Entonces como que hay más gente viviendo en el campo, pero claramente se ve en este último informe que hay un proceso de concentración. ¿Qué pasa con los arrendamientos, Diego? Y bueno, esa es otra de las cuestiones que se desprende de este informe, que cambió mucho como decía al principio, en la serie larga, tomando uh-huh. varios años. Uh-huh. Cambió mucho que quién es el que explota la tierra. Claro. Antes eran los dueños, ahora un porcentaje muy elevado, yo no tengo el número en mente ahora, pero algo así como 70%, el que lo explota no es el dueño de la tierra. Uh-huh. Y por ahí mucho contrato accidental, mucho contrato de un año, uh-huh. lo cual también tiene sus implicancias en el uso de la tierra, en cuanto a que, digamos, la persona que va a utilizar un campo y lo va a arrendar por un año no tiene la certeza si lo va a tener el próximo. Claro. Entonces, todo eso incide a la hora de
hacer las inversiones en fertilización y en la adecuada rotación de los suelos. Exacto. Ahora, Diego, la pregunta con estos dos datos, hay otros datos en el trabajo de la Bolsa y la Facultad de Ciencias Económicas. Está bueno ingresar al sitio de la Bolsa de Cereales para pegarle una buena leída detenida para tener un panorama general. Pero yo creo que con estos dos datos que hemos charlado es elocuente que hay que hacer cosas para que esto se revierta. La pregunta clave para mí es qué políticas debieran llevarse adelante, sea cual fuera el gobierno, con el apoyo del sector agropecuario, de las instituciones, de las entidades de productores, para que esta concentración de la tierra se frene y para que, más gente, más productores tengan acceso a la tierra en la que trabajan, porque realmente este es un tema que en algún momento puede explotar. Sí, tal cual. Es un tema que lo venimos charlando hace mucho. De hecho, en la reunión que tuvimos miércoles de la semana pasada con el ministro Bailo, se comentó este tema y hay 2 o 3 cositas que en lo particular creo y lo compartimos con el resto, que es lo que hacen que la gente se quede en el campo o no. Primero y principal, tiene que ganar plata con lo que hace. Claro. Porque nadie se va a quedar en un lugar haciendo un trabajo en el que uno gana plata. Seguro. Segundo, tiene que tener vías de acceso que le permitan trasladarse por cuestiones de negocio, de salud o lo que fuere, que le asegure poder salir en cualquier momento de su campo. Y eso no pasa en muchos lugares de la provincia, lamentablemente. Uh-huh. No tenemos caminos acordes para eso. Y tercero, tiene que tener comunicación. Claro. Hoy más que nunca, tanto para el trabajo, en el caso de los agricultores, para carta de porte, para facturación electrónica, para un montón de cosas, se requiere tener buena conectividad, incluso para potenciar la producción. Un estudio que hizo recientemente el USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que mejorando la conectividad en el área rural, se podría incrementar hasta un 7% la producción, sin más hectáreas, sin más nada, solamente con mejor conectividad que le permitiría utilizar todas las herramientas de tecnología que hoy hay a disposición para la correcta aplicación de fertilizantes, para un montón de cuestiones que se vienen hoy, pero que requieren tener toda esa conectividad para manejar todo ese volumen de datos en tiempo real. Claro. Y también esto ayudaría a que muchas familias, lo que uno ve, como te decía hoy por ahí en el ámbito laboral de todos los días, es cuando pasa que por algún motivo, por ejemplo, de una sucesión, un productor chico deja el campo a sus hijos, la mayoría piensa en vender, y porque es muy poco, y bueno, entonces siempre termina comprando la misma persona o el mismo grupo. Siempre es como que termina ese proceso de concentración, se va dando gradualmente, sobre todo en ese tipo de sucesiones. Pero muchas veces pasa por esto, porque los hijos ya tienen que dividir eso entre 2, 3, claro. No tienen camino, no tienen conexión. Si quisieran, estaría bueno que pudieran seguir estudiando desde el campo, no con la necesidad de trasladarse a la ciudad. Entonces, creo que es una suma de muchos factores que inciden en eso. Claro. Como digo, primero, rentabilidad, acceso garantizado siempre, y comunicación para todo. Comunicación para lo comercial, comunicación para el estudio y la capacitación, y comunicación también hasta para la salud, porque hoy, sí, obvio, fíjate que tenés, con todo este tema del COVID, se ha generalizado que las obras sociales te hacen consultas virtuales. Sí, para la educación también, ¿no? Entonces, en eso es como que está muy relegado nuestro sector. Si uno anda un poquito por los caminos rurales, hay lugares que ni señal de 2G tenés para hablar, así que ni hablar de comunicaciones. Bien. Así que creo que esas son las cosas en las que se debería poner foco para frenar un poquito este proceso, ¿no? Bien. Diego, el otro día estuvieron reunidos, como lo decías recién, con el ministro de Producción, Juan José Bailo, con algunos integrantes de su equipo, planteándoles, la importancia que tiene para Entre Ríos. Bailo lo sabe de sobra,
Pero la importancia que tiene para Entre Ríos el cultivo del maíz, más allá de esta situación puntual, esta sequía descomunal que estamos soportando y que está, destruyendo los rendimientos del maíz. Digo, ¿qué puntos centrales le remarcaron? Y la pregunta que yo siempre les hago es, ¿qué contestan los funcionarios cuando las instituciones les plantean cosas que son casi que se caen de maduro? Por eso me gustaría saber, concretamente, cuáles son las líneas centrales que le plantearon a Bailo en términos de maíz y qué les dijo el ministro. Bien, no, la verdad que la reunión fue muy positiva. Estuvimos charlando un rato largo y bueno, básicamente la reunión surgió por el tema de la mesa del maíz, como vos lo decís, que habíamos tenido una presentación ya hace un tiempo en la bolsa, cuando se hizo la presentación, o no sé si presentación llamarle, o como una renovación de la presentación de algo que se había empezado a hablar el año pasado. Quedamos en ese momento en decir, bueno, que esto no quede solamente en una cuestión de un acto protocolar, sino claro, vamos a trabajar sobre algunos planteos concretos sobre este tema para ver qué se puede hacer, porque la verdad que ha crecido muchísimo la superficie de maíz. Si miramos lo que pasó de 10 años a esta parte, casi se ha triplicado, pero no ha sido, a lo que entendemos nosotros, no ha sido por ninguna política puntual, sino porque el negocio empezó a dar mejor por alguna variable, y siempre el mejor fertilizante es el precio para esto. Entonces, cuando eso empezó a funcionar, empezó a mejorar. En su momento coincidió con alguna quita de retenciones del gobierno anterior, eso más los precios internacionales, hizo que se empiece a motorizar y pasemos de 150.000 hectáreas de maíz a 400. Ahora, ¿cómo hacemos para seguir de 400 a 500, por ejemplo, no? Claro. Y qué cosas habría que considerar. Y bueno, ahí siempre saltan los mismos limitantes, que son por ahí el tema financiero, claro, sobre todo en una provincia como la nuestra, en la que somos fuertemente productores de maíz de primera. 93%, 92-93% es maíz de primera, muy poco el maíz de segunda. Entonces se cosecha todo junto, las plantas todas todas reciben el maíz en el mismo momento y al mes siguiente tienen la soja. Entonces es como que el productor tiene que vender para pagar insumos, para pagar ciertas cosas. Uno como acopio o cooperativa, inevitablemente, por más que sea buen negocio vender al consumo, tiene que vender algo a la exportación por cuestiones financieras, ¿no? Porque el productor vende, necesita cobrar, vende, necesita pagar algo, y uno también. Y por cuestiones de espacio. No tomemos este año como parámetro, porque lamentablemente este año nos va a faltar el maíz, pero en un año normal, de hecho, si no recuerdo mal, en 2019 producimos el maíz que la provincia consume. Producimos todo el maíz. Pero trajimos 1 millón de toneladas de afuera porque se fueron 1 millón de toneladas. Claro. Entonces, eso es medio casi que inevitable en parte, y tratamos de ponerle foco no a que no se traiga maíz de afuera. Hagamos más maíz porque es mejor, claro, porque mejora la rotación, porque es mejor para los suelos, porque es mejor porque genera más kilos, genera más movimiento económico, y si eso genera que nuestra industria que tenemos madura en lo que es pollo sobre todo crezca, bienvenido sea. Después, si no nos alcanza el maíz, es otro problema, pero que el solo hecho de que se haga más, así no alcance y se siga trayendo de afuera, es más positivo. Bien. Para eso decíamos que hay 4 o 5 cosas que son importantes. Una es el tema de la ley de conservación de suelo y de las exenciones parciales que se pueden obtener por el tema de las terrazas, que nosotros teníamos entendido que estaba como desactivado, porque la mayoría de los productores te decían que habían dejado de hacer los trámites porque no salían nunca. Sí, es a lo cierto. cual estuvo bueno que hagamos ese planteo, porque el ministro nos dijo eso está todo totalmente vigente, y de hecho algo que no sabíamos, que habían reforzado ese área de recursos naturales, que es donde se presenta, donde se inicia el trámite con la carpeta. Han agregado más recursos humanos como para que los trámites sean más rápidos. Están saliendo ahora en 3 meses, con lo cual alguien pide que haga terrazas y sistematización de suelo en un campo, puede acceder a una exención del 70% del impuesto inmobiliario por 5 años y del 50% por 2 años más después de esos 5. La verdad que
es algo interesante y nosotros lo comunicamos también para que todos sepan que en realidad está vigente y que ha habido un cambio, porque si no, es como que habían perdido el incentivo los productores y ya nadie lo estaba presentando. Sí, hay cierto, mucha gente que lo tiene hecho y no lo ha presentado porque nunca salía. Y después también hicimos hincapié en el tema de financiación. Si realmente queremos incentivar el maíz, busquemos alguna línea de financiación con algún subsidio de tasa especificado, lo que sea, por alguno de los entes financieros, por ejemplo el Versa, con algún subsidio de la provincia o de la nación, que se destinen a ese cultivo, si realmente nos interesa ese cultivo, y hagámoslo crecer a ese. Y otra de las cosas que le planteamos como interesante es el tema de las coberturas, porque por ahí otra herramienta que suele faltar es que el consumo no compra futuro. Entonces, por ahí también otra cuestión por la que se termina yendo maíz de la provincia es porque el exportador te ofrece la posibilidad y el consumo no. Claro. Entonces, ver las herramientas que se pueden gestionar con el mercado término para que eso se pueda hacer para el tema de cobertura futura, que puedan tomar los consumos y les permita asegurarse mercadería también. Y por otro lado, otra herramienta que el mercado término empezó a trabajar en el año 2020, sobre todo con molinos de trigo en Buenos Aires, pero acá sería aplicable para todo lo que es consumos de maíz, que es lo que se llama contratos PAF garantizados. Contratos serían de precio a fijar garantizado, porque como sabemos siempre los plazos de pago de los consumos a veces son largos y es lo que le saca incentivo al productor o al acopio o cooperativa a venderle. El mercado término generó una herramienta por la cual el mercado término es el que se ocupa del esquema de garantías y garantiza esos contratos y le hace, previa deducción del costo financiero, garantiza un contrato hecho en un consumo y le da al que vende un plazo de pago de 7 días o 10 días. Entonces, ese tipo de herramientas, decimos, son como pequeñas cosas que quizás individualmente no van a cambiar, no van a dar vuelta a la situación, pero la suma de cada una de ellas van a hacer que mejore bastante esta situación. Entonces, por ahí nos propusimos empezar a trabajar en tirar 4 o 5 ideas y agarrar de esa una y empezar a trabajar en una hasta que la concretemos y así ir paso a paso para hacer cosas que sean concretables y sean en poco plazo estén disponibles. Está bien. Y ante estas propuestas que son realizables, no estamos hablando de cosas extraordinarias, sino cosas concretas que se pueden realizar en la medida en que se comienza a trabajar seriamente sobre eso. Ante estas propuestas, ¿qué les dice el ministro Bailo? La verdad que tuvimos buena recepción de todo, incluso en algunas, sobre todo en el tema crediticio, nos manifestó que había ya algunas líneas para eso, que algunas, por ejemplo, que estaban utilizando para el cultivo del arroz, era posible trasladarlo a esto también, se lo llevó como algo para trabajar, y así que vemos buena receptividad también de todo el equipo, porque él vino junto con el secretario, con Lucio Mavet, y también con Fito Toledo, así que entre todos nos propusimos seguir trabajando en estos temas y tener reuniones periódicas para seguir avanzando y que no quede solamente en una noticia, ¿no? Correcto. Diego, tengo la última consulta. Me gustaría que nos ofrecieras un panorama del impacto de la sequía en la provincia. El maíz es el cultivo más perjudicado, porque todos sabemos que es el que necesita más agua en un momento puntual, que son más o menos 15 días antes y 15 días después de la floración, como dicen los técnicos. ¿Se puede hablar ya de un porcentaje de merma de producción de maíz entre lo estimado al inicio de la campaña, las expectativas al inicio de la campaña y este momento? ¿Ya tienen algún porcentaje más o menos definido? Bueno, la verdad que es difícil tirar algún dato concreto, pero bueno, en el último informe, Pablo Fontanini y el equipo del CIBER hicieron un trabajo interesante, en donde hizo, entre otras cosas, una comparación de la situación de este año con la de la cosecha 2008-2009.
cómo estaban las reservas en aquel momento y cómo estaban hoy, lo cual la diferencia entre aquella situación y la de hoy es básicamente cómo arrancamos. Hoy habíamos partido mejor en la primavera, habíamos entrado con un mejor nivel de reservas, pero la situación al 31 de diciembre de este año y la del 21 de diciembre del 2008 es muy similar en cuanto a la sequía. Y bueno, ahí con eso armaron, en base a un análisis de regresión, una estimación probable de lo que podía llegar a ser el rinde esperado. Entonces eso lo estimaban en base a ese estudio de regresión alrededor de los 3.500 a 4.000 kilos de maíz promedio provincial. Todavía, como digo, es una estimación sacada en base a un estudio de regresión que pondera todos los años anteriores cómo llegaron el nivel de reserva y cómo fueron las lluvias en cada momento, y en base a los rindes reales de aquel momento estima, en base a los milímetros actuales, cuál podría ser el rinde. Claro. Es muy superficial porque después están las situaciones de cada lugar, sí, seguro, y esto seguro. Es un promedio provincial, ¿no? Seguro. Puede ser muy variable, sí, pero sí, la caída va a ser muy importante, seguramente más del 50% de lo esperado va a ser la caída de rinde, así que estamos ante una situación preocupante, y sobre todo teniendo en cuenta que fue un año en el que sembrar fue mucho más caro. Ajá. Porque recordemos que sobre todo en el maíz, en el trigo había habido alguna suba de los fertilizantes, pero de agosto para adelante fue más notoria, y en el maíz se sembró a un costo en dólares mucho más elevado que el año anterior. Sí, cierto. Recién lo hablábamos ese tema con el presidente FEDECO, con Edgardo Schneider, hablando de esto, ¿no? De la inflación en dólares de los insumos para maíz, sobre todo, concretamente. Tal cual. Tengamos en cuenta que la urea, con respecto a la cosecha anterior, está casi 3 veces en dólares. Sí, es un disparate. Y el fósforo está 2 veces en dólares. Entonces, por más que tengamos un precio de maíz en $210, una cosa así, sumado a que no va a haber, los precios hoy internacionales de los granos, si lo tomamos como serie histórica, están en muy buenos valores, pero el costo de producción está mucho más elevado que otros años. Seguro. Así que los márgenes para este año van a estar bastante complicados. Sí, es cierto. Diego Mayer, te agradecemos mucho la atención en este 1 de enero. Es muy difícil que nos atiendan a las 8 y pico de la mañana, y lo has hecho con mucha amabilidad, por lo tanto te agradecemos doblemente la atención. Te deseamos desde Código Campo el mejor año posible, en lo personal, también para la institución, porque hay que decir también que Diego Mayer es el gerente general de la Agrícola Regional de Crespo, una de las cooperativas más importantes de la Argentina. Un buen año para las cooperativas, un buen año para la bolsa, y también insisto en lo personal, que nos vaya un poquitito mejor que el año pasado, ya va a ser fantástico. Gracias de nuevo, Diego. Bueno, muchas gracias a vos, Danilo, y gracias también por ayudar siempre a difundir el trabajo que hace la bolsa, porque siempre por tu medio llega a varios otros lugares también, así que agradecido por eso, y que tengas un buen año también. Que tengas buen día. Igualmente. Lo escuchábamos entonces a Diego Mayer, el presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y también el gerente general de la Agrícola Regional de Crespo. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino.
Somos Confederaciones Rurales Argentinas, una asociación civil gremial cuyo objetivo central es la defensa del productor agropecuario y sus intereses. Nucleamos a más de 300 rurales de todo el país, que dan sustento a 16 confederaciones y federaciones rurales que son el pilar de CRA. Una entidad sin fines de lucro, una entidad gremial que propende al fomento y desarrollo de las actividades agropecuarias, una entidad que coordina las acciones de todas las entidades que agrupa y se integra con asociaciones de similares características. Somos CRA. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coordinamos la acción de nuestros asociados en pos del progreso, la defensa de la producción, comercialización e industrialización de granos y demás actividades afines. Desde 1979 representamos a cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la provincia, pilar fundamental de nuestra Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Trabajamos junto a otras entidades en acciones tendientes a consolidar la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales en comunión con la sociedad. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Sobre el final de Código Campo vamos a compartir una nota con un audio en rigor que nos envió Vanina Fujiwara, que es la comunicadora de la Federación Agraria Argentina, donde el presidente de la FAA, Carlos H. Toni, hace una reseña, un resumen de este 2021 para el sector que representa a los pequeños y medianos productores. Terminamos un 2021 en el que los pequeños y medianos productores tuvimos que seguir luchando solos contra las adversidades, a los problemas que veníamos arrastrando desde hace años, como la falta de acceso al financiamiento, un sistema impositivo regresivo, la inflación creciente, problemas de precios e inequidades en las cadenas productivas. Se sumaron las consecuencias de casi 2 años de pandemia y la subsecuente crisis económica que generó junto con tremendas pérdidas humanas. Y esto también fue acompañado por cuestiones climáticas como fuertes sequías, inundaciones, granizadas, heladas y otras inclemencias que debemos seguir afrontando solos, sin un seguro multirriesgo adecuado y con un Estado que, si llega, lo hace tarde y mal para dar respuestas con un fondo de emergencia absolutamente desactualizado. Un punto aparte merece la cuestión política que aportó a esta difícil situación que vivimos. Por un lado, un oficialismo que no convocó prácticamente a debatir ningún tema de política agropecuaria, ni a pensar en el presente ni en el futuro, y por el contrario, solo generaron problemas con cierres, con cupos, medidas o rumores inadecuados que fracasaron en el pasado y en el presente derivaron en los mismos malos resultados que nos pegan mucho más fuerte a los productores de menor escala, porque no tenemos espalda para aguantar nuestras producciones y debemos malvender en beneficio de sectores más poderosos, concentrados, que son siempre los que ganan. Y lamentablemente el año electoral hizo que tampoco casi funcionara el Congreso, por lo que tampoco han salido leyes que tengan foco en los productores. Por el contrario, solo subieron impuestos o directamente nos dieron la espalda. En síntesis, fue un año muy difícil y esperamos con las esperanzas y las ganas de trabajar de siempre que el 2022 sea mejor, que la política y los políticos nos escuchen, nos atiendan y den soluciones para poder seguir haciendo lo que sabemos y nos gusta, que es producir alimentos cuidando nuestros lugares, en los pueblos del interior. Aún en este difícil escenario del 2021,
Como entidad hemos tratado siempre de luchar por los federados, de dar respuestas y conseguir soluciones, buscando mostrar cómo producimos y dónde lo hacemos, y eso ha sido muy bien recibido por la sociedad y seguiremos trabajando para lograr un mejor y mayor reconocimiento que redunde en políticas públicas que hagan la diferencia que realmente necesitamos. Ahí estaba Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina. Le agradecemos a Vanina Fujiwara, insisto, la comunicadora de Federación Agraria, que nos haya remitido este audio. Y también queremos felicitar porque fue distinguida como en el marco de los premios CAPA Banco de Galicia. CAPA es el Círculo Argentino de Periodistas Agrarios, que cada fin de año reconoce el trabajo de los colegas de todo el país. Y Vanina Fujiwara fue reconocida como la mejor en medios digitales a raíz de un trabajo, de una nota muy interesante que realiza sobre un tema entrerriano. Me refiero concretamente a la colonia productiva Guardamonte en el departamento Tala. Entonces, la gratitud a Vanina por habernos enviado este audio de Carlos Achetoni. Y se nos terminó el programa, amigos, este primer programa de 2022. En el final, de nuevo, renovar nuestro augurio de que tengamos el mejor 2022 posible. Vamos a estar junto a ustedes todo el verano, todo en enero, todo febrero, porque Código Campo no se toma vacaciones. Gracias, felicidades y nos reencontramos dentro de 7 días. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.